A ver, el análisis de datos está viviendo un cambio, pero de verdad monumental. Estamos viendo cómo décadas y décadas de desarrollo estadístico están chocando de frente con la fuerza imparable de la inteligencia artificial. Y el 2025, bueno, parece ser el epicentro de todo. Así que vamos a meternos de lleno a entender qué significa esta revolución y sobre todo cómo está redefiniéndolo pues prácticamente todo. Y para que nos demos una idea de la escala de este cambio, solo hay que ver esta predicción. Ojo, no estamos hablando de una tendencia lejana, ¿eh? Estamos hablando de una transformación casi total en cómo las empresas se conectan con la gente. Y todo esto impulsado por datos e inteligencia artificial. Exacto. El 2025 no es una fecha que se sacaron de la manga. De verdad, marca un antes y un después. Un punto de inflexión donde el análisis de datos deja de ser algo para súper especialistas y se convierte en una habilidad, pues casi para todos en una organización. Ok, vamos a clavarnos en esto. Lo que estamos viviendo es lo que llaman la gran convergencia. Por un lado, tenemos todas las bases súper sólidas de la estadística de toda la vida, y por el otro, ¡boom!, llega la inteligencia artificial generativa a romper todos los esquemas. Esta colisión está cambiando todo, desde cómo se planea un negocio hasta los trabajos que conocemos. Pero bueno, para entender a dónde vamos es clave entender de dónde venimos. Vamos a darle un repaso rápido a los conceptos base del análisis, esos que hoy están siendo totalmente revolucionados por la tecnología. Miren esta línea del tiempo, qué interesante. Cada uno de estos momentos históricos fue poniendo un ladrillo para construir lo que tenemos hoy. Desde Jon Snow usando mapitas para parar una epidemia de cólera, hasta Florence Nightingale usando gráficas para salvar vidas. Ellos nos enseñaron el poder de visualizar los datos, un principio que, bueno, sigue siendo vital. Todo análisis, absolutamente todo, empieza aquí. El análisis descriptivo es el primer paso, el fundamental. Es como dice aquí el espejo retrovisor. Nos dice, con toda claridad, qué es lo que ya pasó. Resume el pasado para que podamos entender el presente. Sin esta base, lo que venga después, pues, no tiene sentido. Y a partir de ahí ya podemos dar el siguiente brinco. El análisis inferencial nos permite tomar un pedacito, una muestra, y a partir de ahí, con estadística, hacer suposiciones bastante acertadas sobre un grupo mucho más grande. Aquí es donde pasamos de solo describir a inferir, de lo que sabemos a lo que no sabemos. Y luego, claro, miramos hacia adelante. El análisis predictivo usa todos esos datos del pasado para construir modelos que nos digan qué podría pasar en el futuro. Esto es importantísimo. Es como tener un GPS para el negocio. Nos permite tomar decisiones proactivas, adelantarnos, en lugar de solo ir reaccionando a lo que pasa. Y aquí es donde todo cambia. Porque la inteligencia artificial no es solo una herramienta más en la caja, ¿eh? Es el gran catalizador. Es lo que está transformando de raíz todo este ecosistema de análisis de datos que acabamos de ver. Hoy por hoy, el mundo de las herramientas se divide como en dos grandes equipos. Por un lado, tenemos el código abierto, con R como su capitán, que es súper flexible gracias a una comunidad global gigantesca que aporta y aporta. Y por el otro, las plataformas comerciales como Snowflake o Databricks, que son ecosistemas ya integrados, listos para las grandes ligas de las empresas. ¿Cuál es mejor? Pues depende totalmente de lo que se necesite hacer. Y volvemos a este número porque de verdad es clave, 95%. Un 95% de interacciones con clientes impulsadas por IA no es un dato para un reporte ya. Significa que analizar datos en tiempo real para personalizar y automatizar ya no es un lujo o una ventaja, es lo mínimo indispensable para sobrevivir en el mercado. Ahora, lo que me parece fascinante de esto es el cambio de mentalidad. La inteligencia artificial no viene a quitarnos el trabajo de análisis, viene a potenciarlo. Estos copilotos de IA se encargan de lo repetitivo, de la talacha, y eso nos libera tiempo y cabeza para enfocarnos en lo que de verdad importa, la estrategia, la creatividad, resolver problemas complejos. Y esto nos lleva, yo diría, al punto más importante de toda esta charla. Con tanta tecnología, ¿qué pasa con las personas? ¿Cuál es nuestro rol? Vamos a ver qué onda con el factor humano en esta nueva era. Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial se vuelve tan, pero tan buena, ¿para qué se necesitan a los expertos humanos? ¿Todavía tienen un lugar? Pues la respuesta, créame, puede que sorprenda más de uno. La respuesta está en este concepto de Gartner, la doble fluidez. El futuro no es ni para los que solo saben de IA, ni para los que la ignoran por completo. Es para quienes dominan los dos mundos. O sea, saber usar la IA como la super herramienta que es y al mismo tiempo fortalecer esas habilidades que las máquinas simplemente no tienen, como el pensamiento crítico para dudar de un resultado o la creatividad para inventar algo nuevo con esos datos. Y este cambio se ve hasta en los puestos de liderazgo. El rol del director de datos y analítica, el famoso CDAO, ya no es solo un puesto técnico.
Ahora es un líder de negocio, alguien que tiene que conectar directamente los datos con los resultados, con el dinero, con el valor real para la empresa. Y aquí está el meollo del asunto. Saber de datos y de inteligencia artificial ya no es solo para los analistas o los ingenieros. Se está volviendo una habilidad básica para todos, desde la gente de marketing hasta recursos humanos. Es, digamos, el nuevo idioma de los negocios. Muy bien, ahora vamos a bajar todo esto de la nube. Veamos cómo este futuro de datos deja de ser teoría y se convierte en aplicaciones bien concretas que ya están resolviendo problemas importantes, y vamos a ver ejemplos específicos de aquí de México. Y estos ejemplos lo dejan clarísimo. En México, estas técnicas ya se están usando para todo. Desde crear tableros interactivos para ver dónde hay más delincuencia, hasta usar análisis geoespacial para encontrar dónde la producción de aguacate está causando deforestación. Esto demuestra el poder de los datos para tener un impacto real, tangible. Esto no es el futuro, ¿eh? Esto es hoy. Pero ojo, que también hay una advertencia muy importante. Esta predicción de Gartner es para ponerle atención. El riesgo de depender demasiado de la IA es muy real. Tanto que la mitad de las empresas podrían empezar a pedir evaluaciones libres de IA solo para asegurarse de que las habilidades humanas, como el pensamiento crítico, no se nos oxiden. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el camino? Pues son estos 3 pasos clave. Primero, tratar los datos como si fueran un producto valioso de la empresa. Segundo, invertirle de verdad a desarrollar esa doble fluidez de la que ya hablamos. Y tercero, que la gobernanza de datos deje de ser un tema técnico y se vuelva un pillar estratégico del negocio. Y cerramos con esta pregunta, que es para reflexionar, porque al final del día, la tecnología es solo una parte. La verdadera transformación, el cambio de fondo, depende de la cultura de la organización. El reto no es solo comprar software de IA, sino construir una empresa que piense, respire y tome decisiones con base en datos.